Un gusto nuevamente estar y compartir con ustedes una nueva clase dentro de este curso de actualización en Derecho Civil. Bueno, ya hemos comenzado a analizar los contratos típicos. Hemos visto el contrato de compraventa, que yo considero que es uno de los más habituales que se realizan en nuestro diario vivir. Y luego vamos a analizar ahora el contrato de permuta y de donación. Pero antes quisiera compartirles algunos consejos para la elaboración de los contratos, porque un buen contrato tiene que ser realizado siempre por un buen abogado y con alguna cierta técnica para que una vez elaborado el contrato y uno evitar que se presente en cualquier situación de malas interpretaciones en las cláusulas contractuales, o evitar que realmente se llegue a un conflicto por no haberse elaborado correctamente un contrato. Les voy a compartir algunas diapositivas sobre ese tema. No son mías, les he sacado de internet y voy a tratar de explicarles de la mejor manera posible para que tratemos de entender y comprender adecuadamente el momento que los abogados tengamos que realizar, especialmente aquellos contratos megacontratos, digamos, o contratos muy complicados, los abogados sepan perfectamente cómo deben elaborar los contratos. Pues voy a compartirles eh, ese, 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 estas diapositivas para que todos podamos entender de mejor manera cuáles serían los consejos más importantes que la doctrina nos da sobre la elaboración de un contrato en forma general, no solamente de compraventa, permuta, donación, arrendamiento, cualquier tipo de contrato, y especialmente aquellos contratos que son realmente conflictivos, que son realmente muy importantes. Para redactar básicamente un contrato civil, tenemos que tomar en cuenta que hay que evitar conflictos futuros, evitar malentendidos. Por eso que las cláusulas que debe contener un contrato deben ser claras, precisas y concretas para que después no exista ninguna confusión y básicamente pensando que si podría haber un problema de ese contrato, estén tan claras las cláusulas que no ingresemos al campo de la interpretación de los contratos, sino que directamente vayamos a analizar las cláusulas que tiene ese contrato. Lo ideal, básicamente, es consultar siempre a un abogado y especialista en el tema, en la materia, para que podamos asegurar de la mejor manera posible que el contrato cumpla con todos los requisitos que señalan las leyes cuando se trate de contratos atípicos, es decir, contratos previstos en la ley, o por regulaciones especiales y básicamente que tengan una técnica idónea, jurídica, legal, donde realmente el abogado que va a elaborar ese contrato lo piense muy bien, que investigue y no haga cometer ningún error a su cliente. Por eso es que hay que asistir, hay que ir básicamente a, a estudiar las normas jurídicas. El cliente no te va a aparecer, te va a decir, yo quiero hacer este contrato, no sé, de permuta, de donación, de obra, de trabajo, sino que él te va a explicar qué es lo que quiere, más o menos qué puntos quieren que consten en el contrato y tú tienes que darle la forma. Por eso que implementar estas técnicas te va a ayudar a redactar los contratos, que sean estos contratos lo más claro posibles, sean completos, legalmente sólidos en caso de controversias, y así se va a reducir siempre el riesgo de malos entendidos o de disputas futuras. Siempre tenemos que recordar que no todo es perfecto y a veces las personas actúan de mala fe y después van a querer, especialmente si no cumplen con el contrato
o alguien quiere exigir el cumplimiento de ese contrato o resolverlo, pues en futuras disputas judiciales uno tenga un contrato y sea preconstituido para tratar de demostrar que realmente esa ha sido la verdadera intención de los contratantes. Por eso es que el consejo fundamental es que hay que redactar los contratos de la forma más clara, de la forma más precisa, eh, totalmente completos y reduciendo así cualquier riesgo de malos entendidos y disputas futuras para las partes que van a participar en ese contrato. Para eso hay que conocer cuáles son las normas aplicables. Si yo, por ejemplo, tendría que realizar un contrato de obra, lo primero que haría es revisar, pongamos, el Código Civil, todo lo que está regulado con el contrato de obra, establecer cuáles son las principales características del contrato de obra, cuáles son las obligaciones de ambas partes, qué modificaciones se podrían hacer a ese contrato, es decir, todas las normas legales que llegamos van a respaldar después a ese contrato. Así vamos a asegurar de conocer las leyes y las regulaciones del tipo de contrato que queremos redactar. Y con mayor razón, en algunos casos podemos encontrarnos que son contratos atípicos que no están previstos en la ley, entonces hay que revisar mucha doctrina, mucha jurisprudencia de otros países. Eh, Podríamos estar buscando jurisprudencia también si ha habido casos similares, entonces es importante que estemos inmunidos de toda esa información. Por eso que hay que reunir toda esta información que sea relevante, en primer lugar sobre las partes, que son las que se van a encontrar involucradas contractualmente, amarradas jurídicamente, y un tema que es fundamental para mí es el objeto del contrato, para que quede claro que este es posible, que es lícito, que ha sido determinado o es determinable en el futuro. Y usted, por ejemplo, cuando hemos visto en el contrato de compra-venta, hemos visto que hay varias formas, hay la venta con pacto de rescate, hay la venta en especie, eh, tenemos contratos a gusto o a satisfacción, hay algunos contratos que están prohibidos, como el contrato entre cónyuges, hay algunas personas que no pueden realizar ciertos contratos, etcétera, etcétera. Venta de cosa futura, venta de la herencia abierta, todo eso tenemos que tener clarísimo. Por eso hay que investigar después cuál es la verdadera intención que han tenido las partes. Eso, por ejemplo, es una tarea fundamental cuando hay un conflicto. Los jueces les parece bastante interesante y establecer realmente cuál es la intención y no irnos, digamos, simplemente a la forma literal del contrato. Y realmente cuáles han sido los hechos motivantes cuando he estado realizando este contrato, para que no quede ninguna duda. Los buenos abogados, cuando suelen hablar con sus clientes, los hechos más importantes que quieren que se incluya en el contrato, ellos lo ponen aparte, tienen alguna documentación sobre eso para que después sepan exactamente cuál ha sido el objeto y cuál ha sido, digamos, la intención que han tenido los abogados, perdón, los clientes. Hay que utilizar un lenguaje claro, preciso, pero también jurídicamente técnico. Por eso que se aconseja que el contrato eh, sea entendible para cualquier persona, no solamente por un abogado, pero en caso de conflictos, pues debe ser entendido perfectamente por las personas que administran justicia. Por eso también tenemos que evitar jergas, términos ambiguos que puedan generar confusión en el contrato y después se esté indagando cuál ha sido la verdadera voluntad de las partes. Eh, Muchos abogados incluyen una sección de definiciones para aclarar términos específicos que se van a utilizar en la elaboración del contrato. Eh, lo primero que hay que hacer es que identificar a las partes porque es fundamental que las partes estén clarísimos quiénes son los que están participando porque los efectos favorables o desfavorables o
contra quién va a surtir efectos jurídicos el contrato, a quiénes podemos demandar, quiénes pueden ser demandantes, son justamente las partes que han sido identificadas en forma clara. Por eso que hay que incluir el nombre y los datos personales de los contratantes. Estos nombres deben ser completos. Esto significa de que básicamente, pongamos, en mi caso, Gonzalo Castellanos Trigo, yo solamente tengo un solo nombre, pero si tendría otro nombre, incluir también las direcciones de ambas partes, que son sus domicilios reales. Eso es importantísimo porque después puede determinar la competencia de los jueces. También yo creo que es importante el número de la cédula de identidad, porque pueden haber personas que tengan los mismos nombres, los mismos apellidos, pero no creo que haya personas que tengan el mismo carnet de identidad. Eso es que sabemos eso, pero digamos que se van a diferenciar básicamente por el nombre. Y tienen que estar todas las personas involucradas porque pueden ser varios demandantes, varios demandados, etcétera, etcétera. Puede haber múltiples partes porque no solamente hay contratos bilaterales, sino multilaterales. Si alguna de las partes está representada por un apoderado eh, o algún representante legal, también especificar con absolutamente claridad cuál es el motivo por el cual están representados. Puede ser un poder especial, un poder general, o si son los progenitores de la persona que va a realizar el contrato, o si son el tutor, en caso que se estén realizando en favor de sus pupilos, etcétera, etcétera. Después, identificar claramente a las partes, así se va a evitar confusiones con relación a las obligaciones y a los derechos que las partes van a tener en el contrato y quiénes pueden exigir el cumplimiento de ese contrato, la resolución, la nulidad, etcétera, etcétera. Es decir, qué personas tendrían plena personería y además qué personas estarían legitimadas para accionar. Después, en el contrato, establecer claramente que las partes son responsables cada uno de sus acciones y determinar cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos. Al proporcionar esta información detallada sobre las partes, se reduce los riesgos de fraudes o de malentendidos sobre la identidad de quienes están firmando, suscribiendo el contrato. Yo siempre aconsejo que aparte de la firma, a veces se pongan las impresiones digitales para que no quede ningún caso en el caso que se podría demandar, digamos, la sustitución de personas, porque hay muchas personas que dicen, yo nunca he vendido mi casa, yo jamás he hipotecado mi casa, pero es que alguien ha suplantado y eso debe quedar clarísimo, ¿no? Y después, cuando hay los conflictos también jurídicos sobre esos contratos, luego se va a establecer básicamente si hay cosa juzgada, porque son las partes que han intervenido dentro de ese proceso. Luego de la identificación de las partes, básicamente dentro de la, de la, dentro de los consejos está se puede utilizar una forma estándar en los contratos. Esto significa que se pueden incluir encabezados, preámbulos, definiciones, derechos y obligaciones de las partes, términos, condiciones a las cuales están sujetos, no son simples y llanos los contratos, las cláusulas por las cuales se puede pedir el incumplimiento del contrato, las formas de la resolución de conflictos, las firmas, etcétera, etcétera. Y algunos contratos, especialmente los megacontratos, cuando son muy largos, muy amplios, puede incluirse un índice al principio para facilitar la navegación o la lectura de sus contratos. Es como tener un libro, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero analizar únicamente, digamos, un libro sobre excepciones, la excepción de cosa juzgada. Entonces yo reviso el índice y sé que está claramente en la página 500 o 300.
En un contrato muy largo también puede haber contratos de 40, de 50, de 60 hojas, 100 hojas. Y yo, por ejemplo, como abogado al comienzo, solamente establecer, por ejemplo, cuál ha sido la condición que se ha llevado en ese contrato o cuáles las definiciones. Entonces puedo establecer que de acuerdo al índice está en la página 5, en la 15, en la 20, etcétera, etcétera. Luego de ello, eh, tenemos que describir el objeto del contrato, que para mí es fundamental. Recuerdan cuando hemos visto la teoría general de los contratos, ahí hemos visto muchas veces de que, perdón, hemos insistido que el objeto debe ser determinado, posible, lícito. Entonces, aquí hay que describir cuál es el objeto del contrato, es decir, qué es lo que se compromete a hacer o proporcionar o entregar o hacer o no hacer cada una de las partes. El objeto del contrato especifica lo que cada parte se compromete a hacer o no hacer o qué va a proporcionar, en qué término, etcétera, etcétera. Luego ya entramos en el campo en el objeto sobre la especificación técnica. Si el objeto del contrato incluye, por ejemplo, bienes o servicios, proporciona una descripción detallada de estos, incluyendo características, cantidades y condiciones para que no quede duda sobre el objeto del contrato. Se puede incluir también especificaciones técnicas, cualidades y características que son las más importantes, las relevantes del bien o del servicio que se va a realizar en ese contrato. Por ejemplo, en un contrato de venta de productos, este debe incluir el modelo, la cantidad, la calidad o cualquier otra especificación que uno considere que es importante que conste en el contrato. Después tenemos que en los contratos hay que establecer términos y condiciones, plazos y fechas, establecer los plazos para la entrega, pongamos, de bienes, las prestaciones de servicios o el cumplimiento del contrato, así como las fechas de inicio y de finalización del contrato. Aquí muchas veces es importante establecer estas situaciones porque ahí vamos a saber dónde tiene que cumplirse un contrato o dónde se ha suscrito el contrato, bajo cuándo tiene que iniciarse un proceso, un contrato y cuándo va a finalizar el mismo, para saber si estamos dentro de un contrato eh, que se ha cumplido dentro de los plazos que ha sido expresamente acordado por las partes, porque muchas veces se incumple un contrato cuando no se cumple en la fecha prevista, aunque se lo cumpla después, pero ya, digamos, se ingresaría en el campo de la mora. Después, ¿cuáles son las condiciones? Pongamos, establecer en forma muy clara cuáles son los montos a pagarse, las fechas del pago y las modalidades que podrían ser aceptadas como pagos válidos y legítimos, ante qué personas. También establecer que los pagos podrían ser mediante transferencias bancarias en determinados números de cuentas, con cheques, con pagarés, etcétera, etcétera, para que después, en el caso de discutirse sobre si se ha cumplido o no el contrato, o si se ha pagado, pongamos, el precio, quede clarísimo que tenía que ser depositada en tal cuenta bancaria. O también podría autorizarse que va a ser el pago o va a recibir terceras personas o sus representantes legales. Después también hay que revisar si es que el contrato necesita de forma. En algunos casos la ley no exige que sea ni escrito ni verbal, en otros casos que sí se ha escrito, como hemos visto en la teoría general de los contratos, o necesariamente necesite, pongamos, una forma. Si sería, pongamos, un contrato de hipoteca, tiene que ser mediante escritura pública, una donación también, una escritura pública. Entonces ahí tiene que realizarse mediante ese instrumento, o las propias partes pueden establecer para seguridad jurídica de las mismas que deba realizarse, pongamos, mediante documento público o documento privado debidamente reconocido. Si es que no estaría realizado de esa manera, después podría ser impugnado mediante la nulidad por no haber cumplido con la forma que las mismas partes, digamos, han establecido. Eh,
Luego de ello, tenemos que ver cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes. Creo que esto es vital, es importantísimo, para después saber si es que un contrato ha sido cumplido o no ha sido cumplido, si es que se encuentra en mora el acreedor o el deudor. Entonces hay que establecer los deberes y las obligaciones en forma específica, clara y concreta, donde debe constar realmente cuáles son las obligaciones de ambas partes. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor debe entregar el producto en condiciones aptas para la cual está siendo comprada, eh, y el comprador debe pagar, digamos, el precio en un determinado momento. Entonces, ahí, o cuándo, en qué momento, en qué lugar, todo. Los derechos de las partes, sería bueno también que en muchos casos se pueda establecer definiciones que tiene cada una de las partes en virtud del contrato, con el derecho de reclamar en caso de incumplimiento. Eso es importante. Así, cuando ya tengamos que iniciar alguna acción judicial, por tal cláusula, tengamos clarísimo a quién podemos reclamar básicamente el cumplimiento de ese contrato. También podríamos ver que en todo contrato podríamos establecer plazos complementarios, porque la vida no es perfecta, pueden presentarse inconvenientes, y especialmente casos de fuerza mayor. Por ejemplo, todos recordamos la situación difícil y compleja que hemos pasado con el COVID, y yo me imagino cuántos contratos han tenido que han tenido que postergarse, y si es que no había cláusulas especiales, yo creo que, bueno, después todo el mundo ha entendido, pero es mejor establecer estas situaciones. Además, en algunos casos, cuando uno se ve rebasado y no puede cumplir para no ingresar en mora, podríamos ver cuáles son las formas de conceder plazos complementarios y cuál sería, digamos, el medio idóneo, como por ejemplo cartas notariales, por medios electrónicos, por correos electrónicos. Ahora está, digamos, de moda ese tema. Y después, cuáles son los riesgos que van a, a tener las partes en caso de incumplimiento de sus obligaciones, especificar básicamente todo lo que está relacionado con los daños, con los perjuicios, con la pérdida de los bienes antes de su entrega, de acuerdo a los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante establecer toda esta hermenéutica para que no exista ninguna duda sobre ese punto. También podemos establecer cláusulas de incumplimiento para que después, digamos, las partes sepan anteladamente qué pasaría que si no cumplirían eh, en el término, en el plazo convenido, y para ello ya en el propio contrato estamos estableciendo causas de penalizaciones, como por ejemplo, en caso de incumplimiento, penalizaciones económicas por cada día de retraso o por cada ítem que no se ha cumplido, o decir que en caso de que no se cumpla automáticamente, podría ya resolverse el contrato o podría hacerse un requerimiento previo de cumplimiento del contrato bajo combinatorias de resolución del contrato. Entonces es importante establecer estas penalizaciones. En algunos casos hay arras también que funcionan muy bien. Después, cuando son especialmente de algunos productos, podemos establecer plazos de correcciones o de construcciones. Se puede proporcionar un plazo razonable para que la parte incumplidora de un contrato pueda subsanar las faltas o las fallas antes que se apliquen estas sanciones. En qué casos procedería y cómo se efectuaría. Por ejemplo, si yo contrataría a una empresa constructora para que realice una construcción en mi casa, y después, cuando ya supuestamente me la entregan, les digo, mira, hay estas fallas y de acuerdo al contrato tienes 30 días, porque yo he detectado estas situaciones, tienes 30 días para subsanar. Si no subsanas, entonces ya directamente vamos a ir a las vías legales. Y también podemos establecer remedios, describir cuáles van a ser básicamente los remedios que vamos a disponer las partes en caso de incumplimiento
como la devolución de pagos, reparaciones de daños por defectos, vicios ocultos, saneamientos, evicciones, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes saben que el incumplimiento del contrato acarrea la mora del deudor y de ahí se agrava mucho más su situación. Y recuerden siempre que el incumplimiento de un contrato es cuando no se cumple el contrato o cuando se lo cumple en forma tardía, se lo cumple en forma defectuosa, se lo cumple en forma incorrecta. Entonces aquí podemos establecer algunos remedios antes de irnos a la vía judicial para pedir, digamos, el cumplimiento de estas cláusulas. Entonces, siempre hay situaciones importantes. Después también tenemos que ver métodos de resolución de los conflictos, porque en algunos casos debemos siempre evitar lo último que tenemos que hacer como buenos abogados, es ir directamente a los juicios. Y siempre hay que ver métodos de resolución de los conflictos, como podría ser una mediación, podría ser una conciliación, tanto judicial como extrajudicial. En muchos lugares de nuestro país y en el extranjero especialmente hay escritores jurídicos de abogados muy importantes que se dedican, que previamente, cuando hay un conflicto en un contrato, antes que vayan a demandar, tratar de conciliar a las partes, analizar bien el contrato, establecer cuáles son los responsables y, bueno, tratar de hacerles entender a las partes que han efectuado el contrato que sería mejor que a las buenas, como se dice, antes de iniciar un proceso, que se corrijan todas estas situaciones y por eso podemos tener mediaciones, conciliaciones, etcétera, etcétera. Por eso que hay que especificar los medios alternativos que tenemos para resolver ese futuro conflicto. También podemos participar de arbitrajes y determinar cuáles van a ser los jueces competentes o los tribunales para que después se armen los tribunales y ellos puedan resolver en forma privada este tipo de conflictos. Por eso que siempre es aconsejable establecer cláusulas de resolución del conflicto en forma extrajudicial. Luego tenemos que también podemos determinar cuál es la jurisdicción aplicable, eh, quiénes serían competentes para conocer en caso de disputa. Si es que es a nivel nacional, por ejemplo, en nuestro país, no hay mucho problema, porque en muchos casos ustedes saben que es competente el juez donde se ha firmado el contrato, donde debe ejecutarse el contrato o donde tiene su domicilio el demandado. Por ejemplo, si en Tarija se ha firmado el contrato, en Santa Cruz debe cumplirse el contrato, pero el demandado tiene su domicilio en La Paz, pues cualquiera de los tres, podría ser el de Tarija, el de La Paz o el de Santa Cruz, el que pueda conocer, y quien decide es la parte que va a demandar. Y en contratos internacionales muchas veces ahí hay que determinar, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en el departamento que yo vivo, tenemos frontera con la Argentina y es muy común que se realicen contratos porque hay ciudades que están muy cerca de las fronteras y entonces podemos decir que en caso de conflictos va a ser competente, por ejemplo, los jueces bolivianos o los jueces argentinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejar clarísimo, y a veces fijarse muy bien qué es lo que dicen los tratados internacionales o si hay eh, convenios entre los países, etcétera, etcétera, para que sepamos toda esta situación y después no sea una sorpresa. Siempre hay que proteger a la información que existe en el contrato, porque normalmente las partes, cuando quieren hacer un negocio jurídico, este no es de la noche a la mañana, sino que con bastante tiempo van discutiendo, van viendo, van analizando, hay propuestas, contrapropuestas, etcétera, etcétera. Y muchas veces hay información muy confidencial que no, que las partes no quisieran que sea divulgada hacia afuera. En algunos casos, ni siquiera cuando ya se ha firmado el contrato, y por lo tanto es importante establecer estas cláusulas de confidencialidad, que es una garantía que van a tener las partes, que toda la información que ha sido intercambiada de buena fe entre los contratantes, nadie va a conocerla salvo ellos, o que esta confidencialidad va a tener una vigencia mientras dure, digamos, la ejecución de ese contrato. Ya después se lo pondrá a luz pública.
Es como a veces en materia penal veo que pasa algo y dicen, no podemos dar información porque es un caso reservado. Entonces aquí en los contratos se puede establecer estas cláusulas de confidencialidad y además se pueden establecer multas, se pueden establecer sanciones a las partes que, digamos, rompan esta situación que es importante. Y también establecer la duración, es decir, cuál es el periodo en que las partes deben mantener básicamente esta confidencialidad y esta puede ser todavía prolongarse en el tiempo que después de finalizado el contrato, de ejecutado, etcétera, todavía se mantengan todas estas cláusulas o este contrato, básicamente, o la información que se ha establecido en ese contrato no pueda ser divulgada por ninguna de las partes. Creo que en muchos casos es muy común que los contratos sean modificados, que haya básicamente modificaciones al contrato. Por lo tanto, hay que establecer en forma muy clara, en forma muy precisa, para que después no se cometa ninguna torpeza, cuál va a ser el procedimiento para las modificaciones que se van a realizar en estos contratos. Eh, Hay que establecer y dejar muy claro en las cláusulas de ese contrato cuáles serían los procedimientos que se van a realizar en caso de hacer modificaciones a los contratos, indicando si esto debe ser escritos. Eso es lo más aconsejable, pero muchas veces son verbales, pero yo digo, las palabras se las lleva el viento. Y además, para que no quede dudas, que cualquier modificación que se haga al contrato deba ser firmado nuevamente por ambas partes o se establezca algún adendum especial que va a formar pues, parte de ese contrato. Por eso que debe establecerse en forma muy precisa todo lo que está relacionado con las modificaciones y cuál va a ser su procedimiento y cómo van a ser acordadas por las partes. Por ejemplo, he visto últimamente, porque he recibido consultas y he visto algún caso jurídico, que muchas veces se han modificado contratos vía WhatsApp, por audios, por correos electrónicos. Y bueno, entonces muchas veces yo, pongamos, eh, contrato una empresa para que construya mi casa, por ejemplo, y cuando ya está, pongamos, de acuerdo a los planos que han sido aprobados, le digo, mira, me parecería que este baño es muy chico, yo quisiera que se lo amplíe, porque estamos todavía a tiempo, estamos en cimiento, sí, lo hacemos, no hay ningún problema, pero usted sabe que eso tiene un costo adicional, no, no te preocupes. Y muchas veces las partes intercambian información solamente por vía de correos electrónicos, por los medios estos ahora de comunicación que tenemos por las redes sociales. Entonces podemos establecer ahí. Y yo les digo que después toda esa información que ha sido transmitida por estos medios electrónicos, ahora puede ser, digamos, legalizada, digamos, por los notarios de fe pública, a requerimiento de las partes, se nombra un perito, y una vez nombrado este perito, eh, se puede establecer que realmente esas situaciones que se han realizado en la vía contractual tienen plena validez y bueno, después en caso de contienda judicial, pues tendrá que demandarse judicialmente para que, y a ver, bueno, cuál sería el valor probatorio. Por ejemplo, la ley del notariado plurinacional del 2014, cuando habla de las atribuciones que tienen los notarios de república, en el artículo 19, inciso J, dice refrendar documentos provenientes de medios electrónicos, ¿no? Entonces eso podemos tomar en cuenta, podemos presentarnos ante un notario y decir, bueno, yo he hecho modificaciones al contrato y los he hecho vía WhatsApp, entonces quiero que usted nombre un perito, porque no es el notario no es una persona especialista en el tema informático, se nombrará a un perito y ese perito de decir, bueno, entre tal números de WhatsApp ha habido tal información, se han hecho, bueno, estos mensajes han tenido, estos audios, etcétera, etcétera, y darle, digamos, cierta autenticidad a esos documentos. Ahora ya es diferente cuál es el valor probatorio, pero
Por ejemplo, les decía solamente por ejemplo, les daba como un ejemplo. También pongamos el propio Código Procesal Civil, el propio Código Procesal Civil, cuando regula todo el tema probatorio. eh, Permítame un segundito, aquí vamos a ver, estoy revisando mi código, eh, cuando habla sobre los medios probatorios. Permítame un segundito. Cuando habla de las clases de documentos, ya reconoce el documento digitalizado o electrónico en los términos que señala la ley. Esto está básicamente en el artículo 148 cuando habla de las clases de documentos, habla de documentos públicos, documentos privados, pero ya han sido reconocidos estos documentos digitalizados y hoy en esta época, en el siglo XXI, en el año 2024, no podemos desconocer ya que muchos contratos se realizan vía electrónica, ¿no? Entonces creo que es fundamental y es esencial. Y para eso muchas veces se puede dejar clarísimo ese punto. Entonces, ¿cuál van a ser básicamente, disculpe, aquí estoy un poco mal de la mano, eh, cuál van a ser, digamos, la forma de modificaciones de los contratos? Después, también se puede pensar que puede haber modificaciones y revisiones periódicas, a, tanto al contrato como a la ejecución del contrato. Por eso podemos incluir también cláusulas de revisiones eh, mensuales, quincenales, lo que sea del contrato, para adaptarlos a posibles cambios con relación a los términos legales o a la relación contractual que se está presentando. Pongamos, yo creo que en este momento ha habido una suba, digamos, del dólar. El dólar ya no es el oficial, que supuestamente está en 6,97, pero en el mercado negro ya está llegando más de 8, de 9, y bueno, y muchas veces hemos fijado algunas situaciones, y bueno, entonces yo puedo decir, bueno, sabe, he firmado este contrato, pero ahora me está saliendo demasiadamente oneroso porque el dólar ha subido. Antes $1.000 eran casi 7.000 bolivianos, ahora $1.000 son casi 8.500 bolivianos, son más de 1.500 bolivianos. Entonces, pensando en eso, podemos pensar también en revisiones de los contratos, por decir, bueno, así yo difícil porque yo finalmente voy a salir perdiendo en este contrato, ¿no? Entonces, es importante que se tome en cuenta esta situación. Después también tenemos que pensar en las firmas para que tengan plena validez. Eso demuestra básicamente el consentimiento de las partes. El consentimiento de las partes es importantísimo. Hemos hablado bastante sobre ese tema con ustedes y que va a asegurar básicamente que todas las partes firmen el contrato y que las firmas sean verificadas si es necesario. Hay veces que las personas son pícaras y anticipadamente, cuando tienen que firmar un contrato, digamos que lo que hacen es eh, ya en forma intencional eh, dejar algunas situaciones que hacen que el contrato, digamos, la firma que consta en el contrato no es la que habitualmente realizan. Por eso que hay algunas instituciones públicas, privadas de registro de firmas, entonces muchas veces es mejor tomar en cuenta estas situaciones, ¿no? Si es que alguna de las partes no quisiera o no podría firmar, podría dejar sus impresiones digitales. Y además hay muchos abogados que dicen, bueno, vas a firmar, pero aparte vas a dejar tu impresión digital, porque yo, digamos, podía imitar una firma, pero una impresión digital, haciendo después un estudio grafológico, no va a quedar dudas que se trata realmente de la firma de tal persona. Y ahora, por supuesto, cuando la persona no sabe o ignora firmar, es analfabeto, en otras palabras, tienen que participar necesariamente testigos a ruego. Se habla normalmente de 2 testigos presenciales y uno a ruego, para que acrediten que esa persona sabía perfectamente lo que estaba realizando con ese negocio jurídico al firmar o al dejar su impresión digital, o a veces haber escuchado
que ese contrato ha sido leído en forma completa a las partes, por lo tanto, después no pueden ignorar que no sabían lo que estaban haciendo. Es triste a veces escuchar en la calle que hay algunas personas dicen, pero yo pensé que estaba realizando un contrato de compra-venta cuando aquí aparece una donación o aparece una situación que yo nunca había imaginado que estaba dando como garantía hipotecaria mi casa y ahora ya la están rematando, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces es importante. Y después, también en algunos contratos podemos establecer que aparte de las partes va a haber testigos, ¿no? Ya no estoy hablando ya de los presenciales o los ruegos, sino que es necesario que firmen en el contrato otras personas para darle plena validez jurídica a ese contrato. Entonces, tenemos que asegurarnos siempre que ese contrato va a ser realizado de la mejor manera. Bueno, antes de ver esto, voy a dejar de compartir un segundito y les voy a pasar un video sobre el tema que estamos analizando. ¿Ya? Permítanme un segundito, les voy a compartir un video. Ahora les paso este video, por favor, pero antecitos, disculpen, tengo que compartirlo. Aquí se los paso. Ahora sí. Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema práctico que no se enseña en las universidades o que es muy difícil que se llegue a tocar el tema desde un punto de vista práctico. En este video te voy a dar consejos al momento de que necesites redactar un contrato. Así que comenzamos. La labor del abogado no solo se centra en la resolución de conflictos, sino que también mucho del trabajo que se realiza como abogado es la prevención de conflictos. Y uno de los medios por excelencia para la prevención de conflictos es dejar muy claros los términos entre dos partes que buscan obligarse entre sí, lo que se traduce en un contrato o un convenio. Ahora bien, durante la carrera es cierto que tenemos materias dedicadas a los contratos. También es cierto y lamentable que se centra mucho en la parte teórica de la materia, la cual sí es muy importante, pero también es relevante saber plasmar por escrito dichos contratos. Atendiendo a esto, te daré 4 consejos importantes a considerar cuando redactes un contrato. Primero, lo más importante de tu contrato es determinar el objeto, es decir, ¿qué pretenden hacer las partes? Ya sea que busquen realizar una compraventa, un arrendamiento, una obra, el objeto debe estar muy bien determinado para que ambas partes sepan y no existe error alguno sobre el objeto del que se va a contratar, ya que sobre de esto derivarán las siguientes derechos y obligaciones de cada una de las partes. Ahora bien, tocando el tema de derechos y obligaciones de las partes, como segundo punto, yo te recomiendo hacer dentro de tu contrato un capítulo específico de derechos y obligaciones
para cada una de las partes intervinientes en el contrato, ya que muchas veces de esta forma te darás cuenta qué tan equilibrado está el contrato en relación a cada una de las partes intervinientes. Otro aspecto muy importante dentro de un contrato que debes contemplar son las penas convencionales. Es decir, en caso de incumplimiento, debe existir una sanción, ya que de lo contrario en un proceso habría más problemas por acreditar daños y perjuicios a que simplemente se pida el cumplimiento de la pena convencional que establece el contrato. Por eso, esta parte del contrato es tan importante. Como último consejo, es que no tengas miedo de agregar tantas cláusulas estimes convenientes, ya que el trabajo de un abogado al elaborar un contrato es pensar en todos los escenarios posibles dentro de la relación que se va a dar y dentro de esos posibles escenarios, cómo es que cada una de las partes debe continuar cumpliendo con sus obligaciones, así como aquellos escenarios en los que debe llegar a considerarse la rescisión del contrato. Déjame en los comentarios si te gustaría que se preparara un taller para aprender y mejorar en la redacción de contratos. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Bueno, este video es bastante interesante de este profesor mexicano y nos da algunos consejos, 5 concretamente, para que el momento que como abogados tengamos que redactar los contratos tomemos en cuenta. Voy a seguir compartiéndoles estas diapositivas y ahora nos tocaría ver, perdón, aquí es, eh, disculpen, es esta la diapositiva, aquí. Después de ver el tema de las firmas, hay que tomar en cuenta el lenguaje legal que debemos utilizar. Por supuesto que si somos abogados, tenemos que utilizar términos jurídicos que sean comprensibles para todos, para que no quede para que no quede dudas, perdón, que cuando utilizamos algún término sea este absolutamente legal. Podríamos decir que en qué consiste una evicción, en qué consiste vicios ocultos, depende del caso. Por eso lo correcto es utilizar términos legales donde sea necesario para asegurar, digamos, que sean comprensibles para todas las partes y en caso especialmente de conflictos, pues quede clarísimo, clarísimo cuál ha sido, digamos, la verdadera intención que han tenido los contratantes. Después, los contratos deben tener una consistencia por sí solas, porque deben en todo el contrato mantenerse el uso de algunos términos, algunas frases a lo largo de todo el contrato. Pongamos, si hablamos de un contrato de compra-venta, siempre utilizar esos términos. Si estamos en un contrato de obra, también. Si estamos hablando de dólares, si estamos hablando de bolivianos, siempre utilizar el término de dólares y no decir en una parte o bolivianos o dólares. Entonces, digamos, ¿qué hacemos? O, por ejemplo, cuando establecemos las cláusulas de cumplimiento, de resolución del contrato, o cuándo podría ingresar en mora el deudor, etcétera, etcétera. Y debe haber una actualización legal mediante que nos mantiene básicamente al día, que podrían establecer las regulaciones que puedan afectar a nuestro contrato. Muchas veces, por ejemplo, en materia laboral, veo que salen decretos que van a modificar muchas veces normas jurídicas relacionadas con el tema contractual. Entonces nosotros podemos establecer ahí en el contrato que podemos hacer algunas modificaciones, especialmente con relación a actualizaciones legales, porque han salido nuevas disposiciones legales que están regulando esos temas. Después tenemos que pensar en anexos, en anexos básicamente que podrían tener los contratos. Perdón, un segundito, aquí me está quedando con la mano media complicada y las diapositivas se me quieren cambiar.
tenemos que pensar en anexos y en documentación adicional en los contratos. Los anexos eh, pueden incluir y señalarse en forma clara que el contrato va a tener unos anexos importantes que está relacionada con documentos adicionales en que se mencionan en el contrato y que van a ser después relevantes, que van a ser importantes y que van a ser fundamentales para el cumplimiento del contrato. Por lo tanto, debe incluirse estos anexos o documentos adicionales. Muchas veces se pone expresamente una cláusula que este contrato tiene anexos con relación a documentos adicionales que van a formar parte de este contrato. Esto puede incluir documentos adicionales que son importantes para el contrato, como por ejemplo planos, especificaciones técnicas, acuerdos previos que las partes han arribado. Muchas veces hay contratos preliminares y podrían decir, bueno, aquí ha sido la negociación y se ha establecido en estos acuerdos previos. Por lo tanto, digamos que es fundamental que en estos contratos se incluya estos acuerdos que van a ser parte después fundamental del contrato. Recuerden que hay el contrato previo y ahí podría estar, por ejemplo, la verdadera intención de las partes o cómo se ha materializado esta. Deben asegurarse que todos los anexos y todos los documentos de apoyo estén claramente referidos digamos, al contrato principal. También puede haber referencias normativas. Eh, Podríamos decir que para que dé mayor claridad, algunos abogados suelen incluir, cuando incluyen una cláusula que está prevista en la ley, esta cláusula se la hace en base del artículo, pongamos 500 del Código Civil, en la 700 del Código de las Familias, de lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que con eso vamos a dejar clarísimo todo relación normativa que podría regular nuestro contrato. También podemos ver que los contratos pueden haber garantías y mantenimientos. Muchas veces el contrato debe ejecutarse de buena fe y puede haber incumplimientos. Entonces podemos establecer las garantías que básicamente son adicionales a la formación del contrato y que son autónomas, porque en algún caso podría declararse, pongamos, nula una garantía, pero válido absolutamente el contrato. Entonces, en el contrato podemos incluir garantías que han sido ofrecidas sobre bienes o sobre servicios, especificando la duración y las condiciones de esta garantía. Yo vendo, pongamos, un automóvil, vendo un tractor, vendo una maquinaria y les digo, bueno, aquí va a tener esta duración. Vamos a cubrir por tal tiempo. Y también, digamos, para la buena ejecución de ese contrato podemos establecer hipotecas, eh, podemos establecer prendas sin desplazamiento, fianzas personales, boletas de garantía, fianzas personales, para que en el caso de incumplimiento de estos contratos, pues tengamos y acudamos a estas garantías, que es una forma, digamos, de garantizar la buena ejecución de sus contratos. Después hay también garantías del buen servicio o del bien que estamos ofreciendo, que estamos vendiendo, que estamos intercambiando. Entonces el vendedor podría otorgar una garantía, pongamos, de un año sobre los equipos, cubriendo los defectos de fabricación, de funcionamiento, de buena ejecución, de asesoramiento, etcétera, etcétera. Y también podemos ver el tema del mantenimiento de de estos bienes, de estos servicios que hemos otorgado. Pongamos, si se aplican, por ello, podríamos establecer cláusulas detalladas sobre el mantenimiento y cuánto tiempo va a durar sobre las cosas que estamos vendiendo, sobre maquinarias, cuál va a ser el soporte técnico que vamos a otorgarles, qué personas van a llegar, cuánto tiempo van a permanecer. Pueden incluirse las frecuencias que se van a hacer el mantenimiento de sus equipos, la duración y el costo adicional, porque eso puede tener un costo adicional con relación al mismo contrato. Finalmente, vamos a dar algunos ejemplos de algunas cláusulas contractuales, especialmente con relación al contrato de compra-venta. Entonces, por ejemplo, eh, en el precio de la compra-venta, las partes pueden acordar, pongamos, que el precio
total de la compra-venta es de una cantidad determinada que debe incluir, pongamos, números y letras en bolivianos que el comprador se compromete a pagar al vendedor en las siguientes condiciones, detallar las condiciones del pago, por ejemplo, un primer pago del 20% y las restantes, cuándo, en qué fechas, el momento, que al momento de firmarse el contrato se paga tanto y el resto en cuotas mensuales de tanto en bolivianos hasta que se complete, digamos, con la totalidad del precio. El pago se va a realizar, digamos, mediante transferencias bancarias a la cuenta del vendedor con el número detallado de la cuenta bancaria, el banco, especificando el nombre, en qué moneda, en bolivianos, en dólares, etcétera, etcétera. Después hemos visto, pongamos, en el anterior temas, eh, este contrato de reserva de propiedad, que cuando se pague la última cuota, recién se perfecciona este contrato de compraventa. Entonces, ¿cómo haríamos una cláusula, pongamos, de reserva de propiedad a cuotas? El vendedor se reserva básicamente aquí la propiedad del bien objeto del presente contrato hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio acordado, que asciende, y hay que detallar la cantidad, bolivianos, detallar el número, las cuotas mensuales, detallar la cantidad que se va a pagar en bolivianos cada una de ellas. 20 cuotas, 30 cuotas, etcétera, etcétera. El comprador tendrá la posesión y uso del bien desde la firma del contrato, pero la propiedad recién va a ser transferida hasta cuando se pague la última cuota. También se puede establecer en este tipo de contratos con reserva de propiedad, especificando claramente cuáles son las condiciones de la reserva de la propiedad, incluyendo el precio total, los planos, los plazos del pago y las consecuencias del impago. Si el comprador incumple básicamente con los pagos, el vendedor puede reclamar básicamente la devolución de sus bienes dados aún porque es el propietario. Por lo tanto, porque aquí hay una cláusula de reserva de propiedad. Por ejemplo, finalmente vamos a ver que puede haber un contrato, pongamos, con cláusulas de reserva de satisfacción. ¿Cuál sería, por ejemplo, con reserva de satisfacción? El objeto, el vendedor, pongamos, de un software, se compromete a proporcionar al comprador diseños Tarija, una licencia temporal por el software de diseño gráfico Oruro para que haga su evaluación. El periodo de evaluación, el comprador va a tener un periodo de evaluación, pongamos, de 30 días a partir de la fecha de la entrega del software para probar y evaluar las características y funcionalidades. Y la condición suspensiva, que es importante de este contrato con reserva de satisfacción, porque recién se va a perfeccionar cuando le diga, sí, me parece perfecto este contrato, pongamos en este caso, de la venta del software. Entonces, el contrato de compra-venta está sujeto a esta condición suspensiva de que el comprador va a quedar plenamente satisfecho con el software Oruro al finalizar el periodo de evaluación. Ahí también tendríamos que establecer como cláusulas en este contrato de reserva de satisfacción cuáles serían los criterios de satisfacción para que no quede dudas qué es lo que están haciendo las partes. La satisfacción del comprador se va a determinar a su exclusivo criterio basado en la funcionalidad, en la facilidad del uso, en la compatibilidad del software con los sistemas existentes en la empresa. Después llega un momento que tiene que comunicarse oficialmente, porque esta es digamos, una de las claves de este contrato. No puedo permanecer en forma tan indefinida. Entonces, la comunicación de la decisión. Entonces, a la finalización del periodo de evaluación, el comprador básicamente deberá comunicar por escrito necesariamente al vendedor su decisión de aceptar o rechazar el software. Y si el comprador queda satisfecho, el contrato se perfecciona y se procede al pago del precio acordado, pongamos, de 5.000 bolivianos. Si el comprador no queda satisfecho, debe devolver el software y la licencia temporal y se extinguirá sin costo adicional para el comprador. En caso que el comprador decida rechazar el software, deberá desinstalarlo con todos sus sistemas y devolver cualquier material asociado al vendedor dentro de los 5 días siguientes hábiles de la comunicación de su decisión, ¿no? Entonces es importante, pongamos, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos para que
quede clarísimo. Y finalmente vamos a ver, pongamos la cláusula de venta a prueba. Aquí en la cláusula de venta a prueba es que el contrato de compra-venta queda sujeto a la condición suspensiva de que el bien, hay que detallarlo con total claridad, sea apto para el uso específico para el cual está ofrecido y tenga las cualidades pactadas y determinar cuáles son esas cualidades para que no quede ninguna duda. El comprador tiene que tener, y hay que establecer en una cláusula especial, el tiempo que va a disponer para que esté a prueba, detallar básicamente este periodo de prueba, eh, y, cuánto tiempo tiene para comunicar si las actitudes y las cualidades de la cosa vendida le satisface. En caso de no cumplir con las condiciones, el comprador podrá rechazar el bien y el contrato quedará sin efecto entre las partes. Eh, Finalmente, en este tipo de contratos, con cláusula de venta prueba, debe constar que el presente contrato de compra-venta queda sujeto a la condición suspensiva de que el comprador quede satisfecho con el bien, detallar cuál es el bien, tras un periodo de evaluación del periodo, establecer muy bien cuál sería el periodo y en días. La satisfacción del comprador será determinada a su exclusivo criterio. En caso de no quedar satisfecho, el comprador podrá rechazar el bien y el contrato quedará sin efecto. Bueno, por esta clase he querido dedicar exclusivamente a consejos cómo elaborar contratos, ojalá que les sirva, porque esto no solamente es para el contrato de compra-venta, para el contrato de permuta, de donación, de obra, tantos tipos de contratos. Entonces, los abogados tenemos que estar siempre capacitados para poder realizar este tipo de contratos. Tenemos que pensar muy bien en las cláusulas que podemos establecer en los contratos y no debemos dejar ninguna duda en los contratos, evitar cualquier conflicto, evitar cualquier mala interpretación en los contratos y por eso tenemos que pensarla muy bien al momento de elaborar un contrato. Normalmente nosotros como abogados hacemos los contratos en nuestras computadoras, podemos leerlas varias veces, analizarlas, discutirlas con nuestro cliente y después ya cuando haga el periodo de negociación con la contraparte, ver qué se va a aumentar, qué se va a quitar, para que no quede ninguna duda sobre eso. Ojalá que estos consejos les haya gustado y nos vemos cualquier momento con la siguiente clase. Damos por finalizada esta nuestra clase sobre consejos para elaborar contratos.